Buenos días a todos, bienvenidos a Divine Grace Church esta mañana. Celebramos el día de la resurrección esta mañana y quiero darles gracias a Dios por su Hijo Cristo Jesús, de que sufrió tanto por nosotros y como agradecimiento de Dios, ¿verdad? Al tercer día lo resucitó a su Hijo Cristo Jesús. Les deseo un tiempo de gran gozo, que se diviertan hoy, que pasen tiempo con sus familias. Traten de evitar de tener que salir al pueblo si no hay necesidad. Sigan usando sus máscaras para que no les vayan a dar un ticket. Pasen tiempo con la familia. Es una bendición de Dios realmente que nos ha dado de tener tiempo de reposo. Estaba viendo en el Facebook precisamente el día de ayer, donde tiene un retrato de una casa que se está cayendo y está desbaratándose. Y luego dice antes de la cuarentena, y luego tiene otro retrato, dice después de la cuarentena, y la casa está bien bonita, bien arregladita y bien pintadita. Yo sé de qué se trata, porque en la casa también está sucediendo eso. No, gracias a Dios por la lluvia, la visitamos mucho y ahora sí está todo muy bonito y muy verde. Pasen un tiempo de gran gozo en este día, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quería también informarles un poquito tocante los estudios del miércoles. Hay un website que se llama Zoom. Les invito a que vayan ahí. Este miércoles tuvimos un estudio y estuvimos hablando un poquito tocante lo que era expiación y estuvimos hablando también de propiciación. Entonces expliqué la diferencia y cómo aplicaba. Y pues nos gozamos, ¿verdad? Los poquitos que estuvimos ahí nos gozamos muy bastante y nos hizo mucha falta las cookies de nuestra hermana Julia, porque los estudios siempre nos traen un postre, ¿verdad? Como no estábamos aquí unidos en la iglesia, pero en nuestros hogares, ¿verdad? Nos hizo falta el postre, pero tuvimos un tiempo de gran gozo. App que se ofrece se llama Zoom, Z-O-O-M. Va a haber unos retratos que van a poner ahorita sobre mi parecer, que tiene como una camarita y luego tiene la palabra Zoom. Eso es donde van a ir a buscar precisamente esos apps y los pueden bajar a sus teléfonos, al iPad, a sus computadoras, y luego después de allí les tenemos ahí precisamente aún el número para poder unirse al estudio del miércoles. Ya está programado de las 7 a las 8 y en realidad les doy un poquito más de tiempo, el día está a las 9 por si se quieren quedar platicando, ¿verdad? Después del estudio. Pero esta otra pantalla, ¿verdad? Tiene ahí los números, que es 724-487-162. Va a ser el código para asistir a este grupo del estudio el miércoles. Les invito a que bajen este app y que puedan pasar tiempo en estudio con nosotros el miércoles, junten la familia, lo pueden bajar a cualquier teléfono, a computadora, iPad, y es un tiempo de gran gozo. Les invitamos, y luego le van a picar ahí abajo donde dice Join, y ya te traslada a la página, y luego te va a decir ahí, Please wait for the host starting the meeting. Entonces ya va a empezar la junta, y luego ya comienzan a aparecer todos los retratos de todas las personas que están uniéndose en el estudio. Les invito, como gran bendición, ¿verdad? Que nos podemos juntar todavía como iglesia en un estudio y estudiar de la palabra de Dios. Logren esto, es un tiempo pasado con el Señor y yo estoy seguro que puede ser de gran bendición así para ustedes y sus familias. Estuvo tan bueno el estudio, dijo el hermano, que lo quiere ahora en forma de predicación. Última hora, el próximo domingo les traemos algo de expiación y propiciación. Dios dirá, a ver qué nos pone el Señor por el camino. Pero una vez más, pasen un tiempo de gran gozo con sus familias y feliz día de resurrección. Nosotros no celebramos Pascua, nosotros no celebramos Easter, nosotros celebramos que Cristo resucitó. Entonces esta mañana, en memoria de lo que sucedió hace 2000 años, celebramos que Cristo resucitó. Y esas son buenas nuevas, hermanos. Y más mejor que eso, es que nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Y entonces, gloria a Dios por ello. Y vamos a prepararnos para el mensaje de hoy. Vamos a entonar unos cantos y enseguida pasamos al estudio de hoy. Dios les bendiga a todos.
cantamos por la gloria de tu majestad. One day when heaven was filled with its praises, one day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is he. Word became flesh and the light shined among us, his glory revealed. Living he loved me, and dying he saved me. Buried he carried my sins far away. Rising he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day they led him up Calvary's mountain. One day they nailed him to die on a tree. Suffering anguish, despised and rejected, bearing our sins, my Redeemer is he. And then he healed nations, stretched out on a tree, and took the nails from me. Living he loved me, dying he saved me. Buried he carried my sins far away. Rising he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day the rain would conceal him no longer. One day the stone broke away from the door. Then he arose over death he had conquered. Now he's ascended, my Lord evermore. Death could not hold him, the grave could not keep him from rising again. Living he loved me, and dying he saved me. Buried he carried my sins far away. And rising he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day the trumpet will sound for his coming. One day the skies will his glories will shine. One good day, my beloved one bringing. My Savior Jesus is mine. Living he loved me, dying he saved me. Buried he carried my sins far away. Rising he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day, oh glorious day, oh glorious day. Pasamos al tiempo del estudio en esta mañana. Lo tengo por titulado
la primera resurrección. No que hubo varias resurrecciones, ha habido solamente una, Cristo Jesús, hace poquito más de 2000 años que resucitó. Entonces, quiero estudiar un poquito tocante a ese tiempo, en esa época cuando Jesús resucitó, y darnos cuenta qué sucedió en todo eso y cómo es que se desarrolló la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esto podemos aprender quizás algo que podemos cobrar ánimo, ¿verdad? Y más fe en nuestro Señor por lo que Él hizo por nosotros. 3 preguntas les tengo hoy, 3 preguntas, para darnos cuenta qué sucedió allí cuando se llevó a cabo la resurrección por primera vez con Cristo Jesús. Ahorita celebramos la resurrección, hoy es día de resurrección, pero no es como que resucitó Jesús hoy otra vez, sino que lo hacemos en memoria de lo que sucedió hace como poquito más de 2000 años. La primera pregunta, para comenzar a entender qué sucedió, la tengo de esta manera. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos acerca el día de la resurrección o tocante a la primera resurrección? ¿Qué fue lo que les dijo Jesús que iba a suceder en la resurrección? En el libro de Juan, capítulo 14, tenemos un relato donde Jesús está en el aposento alto, están teniendo la Santa Cena, la comida que tuvo, ¿verdad? La Pascua, celebrando la última Pascua que celebró con ellos. Aquí es donde Él partió el pan, ¿verdad? Le dijo a todos, tomen del pan, este es mi cuerpo, y lo tomó del vino, le dio la copa a todos. Él no tomó, pero le dio a los demás, dijo que tomaran de ese vino, y ese era el pacto en su sangre, ¿verdad? El nuevo pacto en su sangre. En esa noche de la cena que tuvieron ellos, la última Pascua que pasaron juntos, el Señor Jesús comenzó a explicarles lo que ya iba por suceder, ¿verdad? Iban a suceder unas cosas en su vida, y Él sabía que los discípulos estaban ignorantes, ¿verdad?, a lo que se iba a cabo. Los discípulos todo el tiempo pensaron, yo creo, que Jesús venía, pero para ser, ¿verdad?, rey de la época, de ese tiempo, ¿verdad?, venir y destruir a Roma, ¿verdad?, y gobernar ahí en Jerusalén, y que los judíos tuvieran otra vez en autoridad. Y no entendieron toda la razón de por qué vino Jesús. Y Jesús comienza a explicar unas cosas a ellos la noche antes que fuera tomado preso, ¿verdad? Y que lo juzgaran y luego que lo crucificaran el siguiente día. Entonces, cuando Él está comiendo con ellos por última vez, poquito antes de que entren al tiempo de que va a ser Él atado y luego va a ser maltratado y luego crucificado. Este fue el día antes que sucedió todo esto. Y ellos están cenando. Y en Juan capítulo 14, versículo 1, hay personas que miran estos versículos como la segunda venida de Cristo. Pero les voy a asegurar que no es la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo está hablando aquí y está mencionando las cosas, Él está hablando de lo que va a suceder enseguida. ¿No? Esto es lo que va a pasar mañana, pasado mañana, el siguiente día y el siguiente, cuando ya resucite. En otras palabras, de aquí en 3 días voy a resucitar. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 1. Y nos dice de esta manera, dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Si se tratara de la segunda venida de Cristo, la gente no estuviera angustiada, porque la segunda venida de Cristo, sabemos que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego los vivos van a ser trasladados en un instante, en una parpadeada de ojos. Todos vamos a estar con el Señor en las nubes y vivir con Él para siempre. Allí no hay de que hubo angustia. La angustia se llevó a cabo cuando Él fue tomado preso y luego fue crucificado, y luego tenían el temor de que los querían matar porque eran parte del grupo de Jesús. Entonces ahí es cuando hubo angustia. Entonces Jesús aquí les dice, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. No se trata de la segunda venida de Cristo, se trata de la crucifixión y la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Y luego continúa el Señor hablando, dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. En las traducciones, y tenemos también este concepto, en una traducción que es la King James y la New King James, dice que voy a preparar, dice, mansiones. O todos vamos a tener una mansión allá. Nomás Roberto creo que se va a enojar más que todos, ¿verdad? Pero porque yo para eso vivo, para tener una mansión. O dice, Joaquín nunca tuve una mansión, digo, pero allá yo voy a tener una mansión más grande que la de los hombres más ricos, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama ese Bill Gates? Que Bill Gates va a tener una mansión más grande que la casa de Bill Gates. Va a parecer una cocherita comparada a la casa que me tiene el Señor preparada. En realidad no es así. Dice que Él va a ir a hacernos viviendas o un cuarto. En realidad es así. Y va a ser mucho más maravilloso de lo que nos imaginamos. Está el MGM Grand allá ¿dónde está ese? En Las Vegas, ¿no? Nevada. Un hotel tremendo, bien lujoso, bien grandotote. Te voy a decir que no va a comparar a la vivienda que Dios nos está haciendo. Porque la vivienda que Dios está haciendo para nosotros está del tamaño de California a New York, de Canadá a México, y de alto igual. Y cada quien de nosotros vamos a tener un cuarto en ese hotel tremendo de Dios. Y le podemos ver de esta manera también. No va a haber que cortar zacate, porque no vamos a tener yarda. Si tuvieras una mansión, no cortes ni la yarda ahorita. Si tuvieras una mansión, ¿cuándo le cortas la yarda? Yo le hablo a Roberto que venga, ¿verdad? Pero ustedes yo no sé cómo le van a hacer. No, va a ser nomás un cuartito, ¿verdad? ¿Para qué queremos tanto si vamos a andar afuera todo el tiempo y viendo las estrellas y las cosas, ¿verdad? Que Dios ha hecho y trabajando, ¿verdad? Trabajando, porque es algo bueno trabajar. Nos da algo que hacer y no nos aburrimos. Pero no, mucha gente se atora y dice, no, yo viviendo porque un día yo voy a tener una mansión. No. Vamos a tener todos un cuarto que Dios nos está haciendo para estar con Él en el cielo para siempre. Y no necesariamente en el cielo, va a ser aquí en el mundo cuando se lleve a cabo. Dios va a juntar el cielo y el mundo y Dios va a vivir con nosotros aquí en la tierra. Solo dice el versículo, dice, en el hogar de mi Padre, dice, hay muchas viviendas, entonces son cuartos, dice, y si no fuera así, ya se los hubiera dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Y luego continúa y dice, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo y así ustedes estarán donde yo estoy. Jesús los está preparando, diciéndoles que se va a ir. No solamente eso, dice, pero van a estar angustiados, porque con tiempo les dice, no se angustien. No, ustedes creen en Dios, creen también en mí. Entonces saben muy bien que va a haber angustia, va a haber sufrimiento. Y para que sepamos que son viviendas o cuartos, en Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús continúa y nos dice, le contestó Jesús, el que me ama, dice, obedeciera mi palabra y mi Padre lo amara y haremos nuestra morada en él. Dice, no dice, voy a hacer mi mansión en ti, pero voy a hacer mi casa en ti, mi cuarto en ti. Entonces, eso es lo que está hablando Jesús. Es la misma palabra que se usa que en la casa de mi papá hay muchas viviendas o muchas moradas, muchos cuartos. Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí es ese, yo voy a ir y me tengo que ir por un tiempecito porque no hay una relación con Dios, nomás yo la tengo. Pero yo voy a ir a través de un sacrificio que voy a hacer y ustedes se van a angustiar, van a tener temor, va a haber miedo, pero yo voy a ir a hacer la manera para que todos podamos estar juntos. Entonces yo voy con mi Padre, voy a ofrecer un sacrificio y en cambio voy a venir para atrás y me los vengo a llevar a que estén conmigo para siempre. Entonces un ratito voy a estar con ustedes y al ratito no voy a estar con ustedes, pero en un ratito voy a volver. Entonces no está hablando de la segunda venida miles de años. Dice, un ratito estoy con ustedes y luego ya no voy a estar con ustedes y luego un ratito más voy a venir a estar con ustedes. Eso no está hablando de miles de años, está hablando de un ratito o un momentito.
Juan capítulo 14, versículos 25 al 29, nos lo demuestra de esta manera. Dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Entonces estoy acá con ellos y estoy haciendo planes para lo que va a suceder el siguiente día. Pero el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces aquí habla el Señor de dos cosas que va a proveer para sus discípulos en este tiempo de angustia. Primero dice que va a mandar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más dice? Entonces nos dice versículo 27, dice, la paz les dejo. Entonces habla de dejar al Espíritu Santo y habla también de darles la paz. Va a dar su paz y el Espíritu Santo dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Y no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Otra vez les dice, va a haber problemas. En la segunda venida no va a haber angustia, va a ser todo gloria, no vamos con el Señor. Está hablando de la resurrección. Dijo, no tengan miedo, no se desesperen, no se angustien, porque les voy a dar dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? El Espíritu Santo y paz. Son las dos cosas que voy a traer cuando yo venga. Entonces, ¿por qué es importante a estudiar esto de la venida de Cristo Jesús? ¿Por qué es tan importante saber qué sucedió en ese día cuando él lo mataron, lo enterraron? Tuvo 3 días enterrado y luego al tercer día resucitó. ¿Por qué es tan importante seguir repasando esto año tras año? Hermanos, es bien fácil. Porque lo que sucedió allí nos da victoria hoy. Cristo logró la victoria ese día. Y porque Él lo logró ese día, ahora nosotros en este día lo podemos tener. Hoy celebramos la resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y eso nos recuerda a nosotros como memorial que ahora tenemos nosotros la victoria en Él, la victoria en Cristo. El poder y la victoria está en la resurrección de Cristo Jesús. Porque si Cristo no resucitó, hermanos, todavía estamos en nuestros pecados y nos vamos a ir al infierno todos. El poder está en la resurrección. Entonces, ¿a dónde dijo Jesús que iba a ir? Le dijo a sus discípulos. Dijo, ¿creen ustedes en Dios? ¿Creen también en mí? En la casa de mi Padre. Eso dijo, voy a mi Padre a ir a prepararles un cuarto a cada uno de nosotros. Entonces, Él dijo que iba a ir con el Padre. Y luego dice 28, dice, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. ¿Dónde dijo Jesús esto? En versículos 2 y 3, donde leímos ahorita. ¿Creen ustedes en Dios? Dijo, ¿creen también en mí? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dijo, yo voy a prepararles un lugar, y si voy, yo vuelvo para atrás por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces aquí en versículo 28, vuelve a repetirlo Jesús, dice, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Y si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Entonces ya les mencionó aquí que Él se va a ir. Ahora, perdón, y luego dice, y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Se lo dice antes de tiempo, no, esto va a pasar, y cuando pase, ustedes van a creer. ¿Qué va a pasar? La resurrección. Les está diciendo, yo me voy, pero voy a venir. Ellos todavía no están entendiendo nada, no se les queda nada. Pero Él les está diciendo, porque al rato, dijo, van a darse cuenta que yo les dije que yo me iba a ir y que iba a venir. Y que iba a traer dos cosas. ¿Cuáles son? El Espíritu Santo y la paz. Son dos cosas que el Señor iba a traer. Entonces les digo, dice el versículo 26, y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Para que crean. Entonces, ahora sí, Juan capítulo 16, versículo 16 al 22, nos dice, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. ¿De qué está hablando? ¿De la segunda venida? No, está hablando de la resurrección. Me ven ahorita y luego no me van a ver. Versículo 17 dice, algunos de sus discípulos comentaban entre sí,
¿Qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán? Y en un poco después volverán a verme. ¿Y por qué? Voy al Padre. Ahí, porque voy al Padre. Versículo 18, y insistían. ¿Qué quiere decir con eso de que dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, y así que les dijo, se están preguntando que qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor. ¿En la segunda venida? No. Cuando lo crucifican al Señor, cuando se trata de la resurrección, dice, cuando dice, ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará, que mataron a Cristo Jesús en la cruz. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Dice, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Entonces lo compara como una mujer a dar a luz a un bebé. Mientras que vienen los dolores de parto y todo, tienen mucho miedo, tienen mucho dolor, mucha angustia. Pero cuando ya nace el bebé, se le olvida todo eso, porque está bien contenta y ya tiene su bebé. Y luego dice el Señor, dice, lo mismo les pasa a ustedes. Ellos también van a pasar por lo mismo. Va a haber angustia, va a haber dolor, va a haber tristeza. Dice, lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, y cuando vuelva a verlos, entonces se va a presentar físicamente, dice, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Entonces va a haber una alegría que no les van a quitar. Eso nos lleva a la segunda pregunta. Si la primera pregunta era ¿qué sucedió o qué fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos esa tarde, ¿verdad? Cuando estaban cenando allí, participando de la Santa Cena. La segunda pregunta es esta: ¿qué sucedió la mañana de la resurrección? Porque después de ahí que salieron del aposento alto, después de haber comido, fueron al huerto, estuvieron orando, vinieron los soldados, se llevaron a Cristo y luego lo maltrataron, lo golpearon, lo juzgaron, y el siguiente día, ya para las 9 de la mañana, ya lo tenían en la cruz a Jesús. Entonces, ¿qué sucedió la mañana de la resurrección? Ya pasamos todo eso, ya estuvo enterrado 3 días y luego resucita Jesús. Juan capítulo 20, versículo 1, nos comienza a decir de esta manera. Dice, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Por qué celebramos nosotros el servicio al Señor el domingo? Porque Él fue el que nos mostró esto. Y después de ahí se presentó, dice, a sus discípulos por 40 días. Todos los domingos venía a ellos y se les presentó a los 500. Se le presentó a Pedro, se le presentó a su hermano Santiago, y todo fue en el primer día de la semana. Él venía todos los domingos y se les presentaba. Ahora, como es el primer día de la semana, por eso lo apartamos, porque a Dios siempre le traemos las primicias, lo primero, y eso bendice lo demás. Nosotros no celebramos ningún otro día, que celebramos el domingo como el primer día de la semana, que lo apartamos para Dios y celebramos el servicio a Dios. Dice, el primer día de la semana. ¿Y luego qué horas eran? Muy de mañana, dice. Cuando todavía estaba oscuro. Cuando todavía estamos todos agarraditos de la almohada el domingo y nadie se quiere venir a la iglesia. Era bien tempranito. Entonces, ¿qué sucedió en la mañana de la resurrección? Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, dice, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Entonces, ella vio que ya no estaba la piedra ahí. Ahora, para hacerlo más cortito y no poner todos los versículos, no leer casi todo el capítulo, déjales platico qué sucedió. Ella vio, no estaba Jesús ahí. Se fijó para adentro, entonces dijo, se lo robaron. Corrió para atrás, para donde estaban los discípulos, y fue y les dijo a los discípulos, el Señor se lo han robado, no está su cuerpo allí. Juan y Pedro corren a la tumba.
Entonces, como Juan era más jovencito, más ágil quizás, le ganó a Pedro. Llegó y se fijó para adentro y cierto, vio allí nomás el manto, la bata del Señor, ¿verdad? Donde estaba enredado y todo, pero no estaba el Señor. Llegó Pedro y se metió hasta adentro. Y dijo, métete, ¿para qué tienes miedo? Y ya fue y averiguaron y se quedaron viendo, mira, fíjate que sí, que no está el Señor. Menciona algo de que el Señor había dicho que iba a resucitar, entonces se quedaron como que, ¿será posible? Entonces ellos dos ya se fueron para la casa, se fueron para atrás para la casa a avisarle a los otros discípulos que Jesús ya no estaba allí. ¿Qué sucedió con María entonces? Pues ellos dos se fueron y se quedó María ahí en el sepulcro. ¿Qué hizo María? Nos dice en versículo 11, ahí sigue la historia, dice, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Se volvió a fijar otra vez hacia adentro a la tumba donde Jesús había sido sepultado. Y dice el versículo 12, y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le preguntan, dice, ¿por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles, es que se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Esto es algo bien raro, porque ella tiene más de 2 años de andar con Jesús, de comer con ellos, de vivir con ellos, de predicar con ellos, de ayudarlo y apoyarlo en todo. Conoce muy bien a Jesús. Dice, no, pues es que no lo conoció porque como lo habían golpeado tanto a Jesús, ¿verdad? Pues estaba todo moleteado y todo golpeteado y lo vio y dijo, no lo conozco. No es cierto tampoco, porque cuando a Jesús lo bajaron de la cruz, estoy seguro que ella fue una de las personas que ayudó a embalsamarlo, enredarlo y sepultarlo. Ella sabía muy bien cómo se parecía a Jesús. No, Jesús le puso algo en sus ojos que no le pudo reconocer, o a lo mejor Jesús cambió su apariencia. No sabemos, pero dice, aunque ella lo vio, dice, aunque no sabía que era él, no se dio cuenta que era él. Y esto es bien raro, que ella no le conoció. Entonces dice, Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿Y a quién buscas? Ella pensando de que se trataba de que cuidaba el huerto, entonces creía que era el jardinero. Fíjate hasta dónde creía que era este hombre. Le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. De repente Jesús se le revela y le dice, María. Ella se volvió y exclamó, Raboni, queriendo decir maestro, maestro. Ahora, aquí sucede algo medio sobresaliente, ¿verdad? Que si no has leído la Biblia o no te han explicado, quizás no entiendes qué sucede aquí. Le dice el versículo 17, suéltame. Ella conoce que es Jesús y lo primero que hace ella es ir a abrazarlo, ir a agarrarlo. Y le dice Jesús, suéltame. O en realidad quiere decir, no me toques, no me toques. Dice, porque todavía no he vuelto al Padre. Y aquí me hace pensar a mí algo que no sé si ustedes lo han contemplado. Cristo Jesús en la cruz estaba crucificado dentro de 2 otras personas, 2 otros hombres que eran ladrones y homicidios. Uno de ellos se burlaba de Jesús y decía, si tú eres el Cristo, bájate y abájanos a nosotros, sálvanos todos. Pero el otro le dijo, no te burles, yo y tú debemos de estar aquí crucificados, hemos pecado, hemos hecho gran falta y estamos pagando por lo que debemos. Pero este hombre no ha hecho nada. Y ese hombre le dice a Jesús, cuando tú entres a tu reino, dijo, acuérdate de mí. Y le dijo Jesús algo bien interesante. Dijo, te aseguro que hoy, este mismo día, vas a estar conmigo en el paraíso.
Suéltame, dice Jesús aquí en versículo 17, porque todavía no he vuelto al Padre. 3 días Jesús ha faltado, ha estado sepultado. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Este día le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso, le dijo al Señor que está, dice, versículo 17, cuando dice, ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre. ¿Ok? No ha ido Jesús todavía con Dios. Le dice a María, dile a los discípulos que yo ahora vuelvo. No es mañana, no pasa, no, ahorita mismo. Yo vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y mi Dios, que es Dios de ustedes. Entonces dice, yo voy apenas ir a arreglar eso que les dijo. Voy a ir a ver a mi Padre, y voy a ir a arreglar moradas y todo esto para que cuando yo venga para atrás estén conmigo. Pero yo voy a hacer posible la entrada al cielo. Todavía no voy ahí. El Señor faltó 3 días. Ahorita les platico un poquito con esos 3 días. ¿Qué pasó? Porque Jesús no había ido. Y le dijo al hombre que estaba crucificado, este mismo día vas a estar conmigo en el paraíso. Y sí estuvo ese mismo día, pero no estuvo en el cielo. Son 2 diferentes lugares. Entonces, ¿cuándo pasó todo esto? Que se lleva a cabo aquí, suéltame, porque todavía no ha vuelto al Padre. ¿Era la mañana o era ya la tarde? Era en la mañana, dice, muy tempranito, dice, estaba oscuro, antes de que amaneciera, ella fue, sobre todo fue en la mañanita. Ahora, continúa en versículo 19, Juan capítulo 20, versículo 19, dice, al atardecer, ya no estamos ahora en la mañana, ya pasó todo el día. Ya le dijo a María, yo voy a ir a ver a mi Padre. ¿Dónde está Jesús aquí? Todo el día ha estado ¿con quién? Con el Padre. Con el Padre. Dijo, yo voy. Al atardecer, ya se pasó todo el día y ahora ya es la tarde. Y le había dicho a María, dile a mis discípulos que se junten, porque a la tarde voy a ir a verlos. Pues ahora ya llegó la tarde, dice, el atardecer de aquel primer día de la semana, de ese mismo día, el domingo, el día de la resurrección. Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos, tenían todo atrancado, entró Jesús. ¿Por dónde entró? No se sabe, nomás sabemos que Él entró. Y ese es el poder que vamos a tener nosotros como cuerpos resucitados. También vamos a poder entrar y salir sin tener que abrir puertas. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Qué 2 cosas iba a traer Jesús cuando dijo que para que sepan y que crean? Lo ha dicho antemano, iba a traer 2 cosas. Primero dijo, la paz sea con ustedes. ¿Les trajo qué? La paz. Entonces, para que sepa, se lo digo antes de manos y le voy a traer 2 cosas. Y otra cosa que era, ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, versículo 19 dice, y la paz sea con ustedes. Y versículo 20 dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado, y a ver al Señor, los discípulos se alegraron. Fíjate, ¿qué le dijo él a María cuando la vio en la mañana? No me toques, porque todavía no voy al Padre. Pero dile a aquellos que ya voy. Durante el día se fue Jesús y estuvo con el Padre. En la tarde Él volvió para atrás con los discípulos. Y ahora les dijo que les mostró sus manos y su costado. Y después vimos que le dijo también a uno de ellos, dijo, mira, pon tus manos aquí. Pon tu mano acá en el costado para que sepas que soy yo. Atóquenme, dijo. Ahora sí lo podían tocar, porque ¿qué sucedió ya? Ya fue el Padre. Y ya vino, ya presentó, ya hizo el sacrificio al lugar que es el cielo. Ya fue y se presentó delante de Dios y presentó el sacrificio, ya lo aceptó a Dios. Ahora sí ya volvió para atrás y ya les dijo a los discípulos, ahora sí ya me pueden tocar. Y para que miren que no soy un espíritu, soy carne. Mira, pongan sus dedos aquí en los agujeros de mis manos, pongan su mano en mi costado para que miren que sí soy yo. Entonces continúa y dice, la paz sea con ustedes. Otra vez, le dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí. Acaba de venir el papá. ¿Dónde estaba? Estaba con el papá.
como el Padre me envió a mí, yo ya fui con él y ya lo envió el papá, dice, así yo los envío a ustedes. Y les dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué dos cosas iba a traer el Señor? La paz y el Espíritu Santo. Dijo, y esto se los digo antemano para que cuando se den cuenta, crean que soy yo y que todo esto que les dije antemano es verdad. Entonces les dijo, reciban el Espíritu Santo. Él trajo la paz y trajo el Espíritu Santo. ¿Dónde estuvo entonces Jesús toda la tarde? En versículo 19 nos leímos que dijo, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a la puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó y la paz sea con ustedes. ¿Dónde estaba el Señor en este tiempo? Vamos a hacer un resumen hasta ahorita. Él les platicó que tenía que irse. Les dijo, voy a prepararles un lugar. Y cuando yo vuelva, vengo por ustedes y me lo voy a llevar conmigo para que estén donde yo estoy. No se angustien porque voy a venir para atrás. Voy a ir a hacer una relación con mi papá. Tengo que ir a ofrecer un sacrificio, que fue lo que hizo él en la cruz por nosotros. Y fue y presentó el holocausto que era él mismo delante de Dios. Por eso es que le dijo a María, no me toques, porque todavía no se presentaba a él, lo podía haber ensuciado. Dijo, no me toques, tiene que ser perfecto el sacrificio delante de Dios. Entonces él fue, les dijo, les voy a dar 2 señales para que sepan que esto es cierto. Les voy a traer paz y el Espíritu Santo. Entonces esa tarde les dijo, esa mañana les dijo, no me toques, y en la tarde les dijo a los discípulos, atóquenme. Entonces ya pasó algo allí. Y luego les dijo, mi papá va a ser el papá de ustedes y mi Dios va a ser el Dios de ustedes. Entonces todo eso lo logró el Señor en este tiempo de la resurrección. Ahora, volviendo para atrás a esos 3 días que el Señor tuvo enterrado, que le dijo al que estaba crucificado con él, dijo, hoy este día estarás conmigo en el paraíso. ¿De qué estaba hablando allí? Se murió el Señor. ¿A dónde ganó? Porque no ganó para el cielo, todavía no miraba a su papá. Ganó para el paraíso. En medio de este planeta de nosotros hay un lugar que se reconoce como el Hades, o Sheol, también es conocido como Sheol, el lugar de tormentas. Cuando Cristo, antes de que muriera en la cruz, había división en este lugar. Y lo vemos en el ejemplo cuando habla del hombre rico y Lázaro que mueren, y el hombre rico gana para el infierno y Lázaro gana al seno de Abraham, Abraham's bosom. Estaba dividido de un lugar de tormentos y un lugar que era conocido como el paraíso, y estaba en mero medio del planeta, de este planeta donde vivimos ahorita. Cristo, cuando murió, fue al paraíso y le dijo a él, el que estaba crucificado conmigo, este mismo día vas a estar conmigo en el paraíso. Y los dos fueron ahí. No fueron al Padre, fueron al paraíso, al medio de este planeta. Y allí básicamente lo que hizo Cristo fue y vio a los santos y les dijo, yo soy el que están esperando, a Moisés, al rey David, a todos los antepasados, a Jacob, a todos ellos les dijo, aquí estoy, síganme. Y de pasadita fue y le dijo a Satanás, ahora sí, dame las llaves, porque ahora yo mando y las llaves son mías. Las de la muerte, del infierno, dame las llaves, porque ahora yo mando. Y luego, ese es cuando descendió. Ahora, ¿quieres ver dónde está esto? Es Efesios capítulo 4, ahí está donde dice que ascendió, pero antes de ascender, antes de subir al cielo, Él bajó, Él descendió y fue a lo más profundo de la tierra y le predicó a los santos. Ahí está en Efesios capítulo 4, se encuentra la cita esa. Entonces, después de que les predicó, se los llevó al cielo con Él. Pero antes de ir al Padre, le dijo a los santos que llevaba con ellos, ¿sabes qué? ¿Qué les parece si de pasadita pasamos por Jerusalén? Porque tengo que hablar con María para que vaya y le diga a aquellos tarugos que son mis discípulos que me voy a ocupar un poquito más, pero en la tarde los miro.
Entonces, cuando yo estoy hablando con María, ahí ustedes se entretienen en Jerusalén un ratito. ¿Creen ustedes que pasó eso? Los santos anduvieron ahí en Jerusalén mientras que Jesús estaba platicando con María. Mateo capítulo 27, versículos 51 a 53 dice: en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. ¿Cuándo? Cuando Cristo se murió en la cruz. Se rompió el velo entre lo de afuera del templo a lo de dentro del templo. Ahora ya podían entrar a ver a Dios. Era el retrato que dio Jesús, ¿verdad? De que ahora Él ya había hecho la entrada al lugar más santo. Eso se rasgó, dice, en ese momento, cuando Cristo murió, dice, las cortinas del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Dice, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, ¿cuándo? Después de que Jesús resucitó, ellos también dicen, entraron a la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. Y se aparecieron a muchos. Sí fue posible que los santos, cual Jesús entró al medio de este planeta a rescatar, se vieron cuando Él iba de pasada para arriba, que se detuvo un ratito con María para decirle, no me toques, porque todavía no voy al Padre. En ese rato andaban los santos viendo Jerusalén. Tengo que estar bien gozosos de volver a ver su tierra nativa, ¿verdad? Donde se habían creado todos ellos, y viendo a Jerusalén como estaba. Sí salieron, dice, de los sepulcros, del versículo 53, y después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¡Wow! Resucitaron y los vieron. ¿Y para dónde van todos ellos? Con Jesús. ¿A dónde? Al Padre. Acuérdense, Jesús va de pasadita y va a ir a ver al Padre, porque le digo a María, no me toques, porque todavía no me parezco. Digo, pero ya voy para allá. Le diré a los discípulos, y a la tarde los miro. ¿Ok? En esos 3 días se fue y predicó, se llevó los santos, de pasadita pasaron por Jerusalén, todos los vieron, y luego se los llevó al cielo. Qué bonito, ¿no? Y todo esto se los dijo y se los avisó que iba a suceder antes de hermano, para que cuando sucediera, creyeran. ¿Qué se quedó en el medio de este planeta? Pues el paraíso ya no está ahí porque Jesús se lo llevó. Se quedó todavía el Hades, el lugar de tormento. ¿A dónde va la gente que se muere ahorita, que no está en Cristo Jesús? Al centro de este planeta. Ahí todavía está el infierno, hermano. No es el infierno que dice la Biblia que en Apocalipsis capítulo 21 que va a ser un lago de fuego y va a ser lanzado Satanás y sus demonios allí, y luego va a ser lanzado todo aquel que no se encuentre en el libro de la vida. Eso va a ser al final, va a ser un lugar, Dios, de tormentas, pero todavía ese lugar no está. Por mientras los tiene Dios en medio de este planeta, y ahí los tiene sacrificándose. Donde gritaba el hombre rico, y dice, manda a Lázaro, aunque una gotita de agua en el dedo, dice, porque la ponga en mi lengua, porque estoy en mucha tormenta. Ahí es donde está toda la gente que muere ahorita y no está en Cristo. ¿Dónde están los santos ahora? Los que están en Cristo. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, están con el Señor, porque Jesús ya hizo la entrada al cielo. Fue lo que Él hizo cuando le dijo a María, no me toques, porque voy a ir a hacer esta posibilidad de estar juntos con mi papá, tu papá, mi Dios, tu Dios. La última pregunta para terminar. ¿Qué pasó en la tarde cuando Jesús se fue a ver a Dios? Después de que le dijo a María, no me toques, y luego cuando Él vino para atrás con los discípulos, ahí, ¿qué pasó? Cuando Jesús fue a ver al Padre, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó en la tarde? Sería maravilloso, ¿no?, si la Biblia nos dijera qué sucedió en ese rato. Porque sabemos, ¿verdad?, todo lo que sucedió, que fue Jesús abajo y luego que ascendió. Sabemos que llevaba a los santos con Él. ¿Pero qué más pasó? Era maravilloso si la Biblia nos dijera un poquito más tocante de esto. Déjales llevo un poquito
porque la Biblia así nos dice. Déjales llevar un poquito antes de que fuera a pasar la Santa Cena con sus discípulos. Un poquito antes que eso, Jesús había estado en el templo. El día antes de que fuera tomado preso, el mismo día que tuvo la cena con sus discípulos, de temprano había ido al templo. Y eso es donde leímos que Jesús salió afuera y tomó unas ramas y las transió, las tejió y hizo un chicote. Y luego entró y echó fuera a todos los vendedores. 2 veces hizo eso. En el libro de Juan, al principio lo hizo y al fin, el día antes de que lo tomaran preso, lo hizo otra vez. 2 veces limpió el templo. Él limpió el templo y luego se puso a predicar allí. Y se puso a decir muchas cosas. Y fíjense, en Juan capítulo 12, versículos 27 al 31. Este es tantito antes de que tenga la cena, tantito antes de que sea crucificado. Dice, ahora todo mi ser está angustiado. Andaba bien preocupado porque ya se le va a llegar el día. Ya nomás va a seguir a la cena y luego va a ser tomado preso. Dice, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para enfrentarla he venido. O sea, no voy a decirle a Dios, no quiero hacer esto, porque para eso nací, para eso vine. Entonces dice, Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí en el templo, cuando Jesús estaba predicando, dice, y que oyó la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, les explicó Jesús, sino por ustedes. Versículo 31 dice, el juicio de este mundo ha llegado ya. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Tantito antes de la cena con los discípulos dijo, aquí empieza. ¿Ok? Ya limpié el templo, ahorita a ratito voy a ir a ver a mi papá, voy a morir en la cruz, voy a pasar un tiempo con mis discípulos. Aquí empieza. Aquí es donde comienza la angustia de Jesús, porque sabe que ya ahora sí, de aquí en adelante, las cosas se van a poner bien difíciles. Dice, el juicio de este mundo ha llegado ya. ¿Cuándo? Ya. ¿Hace cuándo llegó el juicio a este mundo? ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Hace 2 meses? Hace 2000 años. El día de la resurrección de Cristo Jesús se llevó a cabo el juicio. Dijo el Señor, en el día antes de que fuera tomado, dice, el juicio de este mundo ha llegado ya. Y el príncipe de este mundo va a ser, ¿qué? Expulsado. Va a ser sido fuera. Vámonos de aquí. Lo va a correr. Entonces Jesús, bien angustiado, ya va a comenzar la prueba, va a tener la cena con sus discípulos y comienza a decir esto. Aquí comienza. Aquí echo fuera ya a Satanás. Hasta aquí llegaste. Aquí comienza la batalla. Y entonces comienza el Señor a pelear. ¿Ok? Eso sabemos esto. También sabemos que sucedió algo muy maravilloso. Nos dice Colosenses capítulo 2, dice que Él desarmó las potestades. Déjales leo. Colosenses capítulo 2 y versículo 15 dice de esta manera. Dice, desarmó a los poderes y las potestades, o sea, a Satanás y sus demonios, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Se burló de Satanás y los demonios. Entonces dice, y los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Cuál desfile triunfal? ¿Dónde? Pues la Biblia dice, es bien maravilloso. ¿Y sabes quién nos lo dice? Daniel. No sé si se acuerda cuando estuvimos en el estudio del libro de Daniel, que les dije, la historia de Daniel son los primeros capítulos del 1 al 6. Pero de capítulo 7 al final, al 12, se tratan de cosas que estaban por venir. Daniel fue escrito 500 años antes que Cristo viniera. Y Daniel vio en una visión
que sucedió eso, el desfile de triunfo de Jesús, y que desarmó a Satanás y que lo burló, lo humilló. Y fíjate cómo está ahí, nos dice Daniel de esta manera. Ahora, Jesús le dijo a María, voy al Padre y voy a ir a hacer esto. Y lleva con él los santos. Todos los santos que anduvieron en Jerusalén, de que se aparecieron, los lleva con él. Y dice, mientras yo observaba esto, está hablando Daniel, dice, se colocaron unos tronos, se acomodaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. ¿Quién es un venerable anciano? ¿De quién estamos hablando? The Ancient of Days, que lo conocemos. ¿Quién es? Dios. Dios Padre. Entonces, se acomodan los tronos, viene Dios Padre y se sienta allí. Dice, su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Y su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. Entonces, el hombre tiene una carriola bien bonita, tiene un trono, pelo blanco, su ropa blanca, su semblanza blanca. Dice versículo 10, dice, y de su presencia brotaba un torrente de fuego, salía lumbre de él y se esparramaba hacia donde estaba él, de Dios Padre. Dice, miles y millares le servían, centenares de miles le atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Entonces aquí va a comenzar el juicio. Al fin se lleva a cabo, no es el White Throne Judgment, no el tribunal allá en aquellos días cuando va a ser lanzado uno aquí y que el otro allá. No. Esto fue antes. Esto fue cuando Cristo subió, el día de la resurrección, fue cuando sucedió esto. Todavía falta el tribunal donde se abren los libros y los que estaban en Cristo, pues esos ya están con el Señor, pero los que no, por sus obras van a ser juzgados, y si no encuentran sus nombres en ese libro van a ser lanzados al lago de fuego. No, esto no es esto. Esto fue el día de la resurrección de Cristo Jesús, cuando Él entró al cielo a presentar el sacrificio, que le dijo a María, no me toques porque todavía no voy al Padre. Esto es lo que está pasando. Dice, y de su presencia brotaron, es un torrente de fuego, miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciar el juicio, este juicio, dice, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. O sea, había un cuerno, habla de cuatro personas diferentes en la Biblia. Habla de Satanás, del falso profeta, anticristo, el cuerno o la bestia. Una persona que le servía a Satanás. Entonces este es uno de ellos. No es Satanás, es el que estaba encargado, la bestia. Esta es la bestia. Dice, y me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguía mirando hasta que esta bestia la mataron. No era Satanás, era alguien que le servía a Satanás en el trono, y ahí estaba, porque Satanás, ¿dónde anda? No está allá en el trono, ¿dónde estaba? Satanás anda aquí en el mundo, haciéndonos sufrir y caer, y los demonios también aquí andan. Entonces, hasta que a esa bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. Entonces deshizo Dios en el juicio a esa bestia. Dice, y a las otras bestias. ¿Y cuáles son las otras bestias? Satanás, los demonios y el anticristo. Les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. ¿Tiene poder Satanás ahorita? ¿Los demonios? ¿El anticristo? No, se le quitó. Fue Jesús al paraíso y ahí en el Hades le dijo a Satanás, dame las llaves, porque yo vengo por los míos. Y se los llevó al tribunal donde fueron juzgados, y allí uno de los servidores de Satanás, la bestia, la hizo pedazos. El juicio la destrozaron y la echaron al fuego. Pero a los que quedaron, Satanás y sus demonios, les quitó, ¿qué?
todo el poder. Todo el poder. Y luego nos dice la palabra del versículo 13. En esta bendición nocturna, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. ¿Quién viene llegando? Porque a la bestia ya le hicieron un pedacito y la sacaron para afuera. Y ahora viene llegando ¿quién? Cristo Jesús. Y vienen las nubes con todos sus ¿qué? Con todos sus santos. Acaba de dejar a María y ya viene llegando a ver al Padre. ¿Y qué pasa? Se acercó al honorable anciano, a su papá, al Padre, y fue llevado a su presencia. Versículo 14 dice, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es el dominio eterno, que no se pasará, y su reino jamás será destruido. ¿Cuál es el reino de ese hombre? La iglesia. La iglesia. Y su reino jamás será destruido. La iglesia jamás será destruida. En estos días el enemigo cree que ha logrado mucho. Y les voy a decir, miren que la iglesia va a crecer aún mucho más por causa de lo que hizo Satanás con este coronavirus. Ahora verán, se está mostrando poderosamente Dios en estos tiempos difíciles. Todo esto sucedió. La Biblia nos dice qué fue lo que fue ser Jesús. Él fue. Y luego dice que lo envió su Padre para atrás y le dio dos cosas para que nos diera a nosotros como la iglesia. ¿Qué era? La paz y el Espíritu Santo. Y fue lo que nos dio Dios. Paz. Shalom. En capítulo 21 de Daniel, a ver, versículo 21 y 22 dice, mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces, estos dos cuernos que quedaron, dice, hizo guerra contra los santos de Dios y nos venció. Pero, dice, entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. Y en ese momento los santos recibieron el reino. Entonces nos dieron el reino. Básicamente lo que sucedió, hermanos, en ese día es que vino Satanás y vino culpando, diciendo, estos son los santos, estos los pecadores, ese Moisés que mató a aquel hombre, ese David que se robó la esposa de otro, estos son los santos, estos son los tuyos. Y dijo Dios, mira, aquí está enfrente el sacrificio de Dios, Cristo Jesús. Y por él los santos ganan y tú pierdes. Los santos tomen su reino. ¿Qué sucedió ese primer día de la resurrección? Que Cristo ganó el reino para nosotros. Ganó el derecho. Y como les dije, una cosa que Cristo resucitó, esas son buenas nuevas. Esa es buena noticia. ¿Sabes cuál es mejor que esa? Porque si hay algo más mejor, que nosotros también vamos a resucitar juntamente con Él. Y el reino, Dios ya no lo ganó. Dijo Dios, aquí hago juicio. Satanás, tú pierdes. Jesús, tú ganas. Y luego Jesús vino para atrás y le dijo a sus discípulos, ahora sí ya tóquenme. Y no solo eso, pero les doy el Espíritu Santo y la paz. En estos tiempos difíciles, hermanos, que pasamos con este virus, que nos cuidamos, tomen esta verdad de Dios. Hoy Dios les da paz y les da el Espíritu Santo. Tanto que creemos en Él, dice que Él nos da vida eterna. Dios les bendiga, hermanos, ahí están. Y gócense en el Señor en este día tan hermoso, la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor bendito Padre, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor, por tu Hijo Cristo Jesús, que hace más de 2000 años se sacrificó Él mismo, el holocausto, el sacrificio vivo, ahí en la cruz, para pagar por nuestros pecados y para hacer propiciación, Señor, el sacrificio por nosotros, para que tú, Señor, estuvieras complacido. Le dijo a María, no me toques, porque voy al Padre. Y cuando se presentó delante de ti, tú lo recibiste, Señor, y le diste el reino. Y ahora nosotros
somos de Él. Bendícenos, Señor. Y gracias por esa gran bendición que nos diste. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.